queridos amigos, bienvenidos a un cuarto capítulo de Biografías con cierto sentido. Hasta ahora habíamos conocido buena parte de la vida del mago de las palabras John Ronald Tolkien y nos preguntábamos en qué momento él empieza a publicar toda su obra. El mismísimo Tolkien siempre estuvo muy impresionado del éxito que llegó a tener con sus primeras publicaciones, porque él lo único que creía hacer era escribir cualquier pensamiento que le llegaba a su mente sin saber para qué lo hacía, pero le resultaba un ejercicio reconfortante. En una ocasión, Tolkien contaba que apenas terminó de tomar un examen a sus alumnos de Oxford, cuando de repente las palabras hicieron magia en su mente y pronunciaron: en un agujero en el suelo vivía un hobbit. En ese entonces estaban a finales de la década de los 20 y Tolkien no tenía ni la menor idea de lo que era un hobbit. Simplemente sintió esta necesidad de escribirlo con urgencia al reverso de uno de los exámenes. Y ya con el tiempo descubriría quiénes eran esas fantásticas criaturas que hechizaron su cabeza con historias y con diversas costumbres. Y esos no fueron los únicos encantamientos que Tolkien recibiría por parte de las palabras. Él estaba a cargo de 4 bellos hijos y fueron las palabras con sus hechizos y el ingenio de Tolkien las que conseguirían dormir a los 4 retoños. Y entre sueños y largas madrugadas sin dormir, garabateando entre un montón de papeles, nació la historia de un hobbit bastante perezoso, a quien no le gustaban las aventuras, llamado Bilbo Bolsón. Era un disparate de la mente, pero servía muy bien para dormir a sus hijos. Y por un instante, cuando transcribía las historias imaginadas, llegó a pensar que podría publicar un cuento para niños. Sin embargo, ese no fue el curso que tomó la historia, porque se tornó en un relato un poco más aterrador y espeluznante, y lo que resulta aún más curioso: Tolkien entre 1920 y 1930 había concebido la historia de un hobbit que realizaría un viaje de una ida y una vuelta. Es decir, que una vez que esa criatura que había venido a su mente durante un examen y a quien más adelante le dio el nombre de Bilbo Bolsón, saldría de viaje y retornaría con todas las riquezas para vivir feliz el resto de sus días. No hacía falta prolongarla porque a fin de cuentas sus hijos crecerían y ya no haría falta arrullarlos. Cuando el mago de las palabras creaba sus narraciones, su fuente principal de inspiración eran los recuerdos de cada aventura vivida desde muy joven. En realidad, toda la mitología de Tolkien es el producto de sus viajes, ida al colegio, conversaciones con los amigos de la TCBS, que enriquecieron y permitieron inventar el mundo fantástico de los hobbits y anillos mágicos que hoy tanto disfrutamos. Y si es que hacemos un recuento de su vida, nos sorprenderemos con la cantidad de experiencias que lo marcaron a tal punto de trasladarlas con sapiencia a sus grandes obras. Durante su infancia, cuando apenas tenía 4 años, de la mano de su madre y su hermano dejó Sudáfrica para mudarse a las tierras medias orientales en Inglaterra. Allí él sintió por primera vez en la vida su verdadero hogar. Había algo de hermoso en esa zona sórdida e indefinible de las cercanías de Birmingham que terminaba por hechizarlo. La comarca en la que él y su familia habitaba estaba llena de caminos empedrados que desembocaban en lejanas colinas y algunos de ellos eran un tanto curvos, otros llevaban a nuevos senderos sinuosos muy enigmáticos y encantadores a la vez. Tolkien adoraba perderse por esos caminos misteriosos y llegar hasta espesos bosques en los que podía trepar a los árboles y hablarles, porque para el autor del Señor de los Anillos había harta magia en ese lugar y era posible comunicarse con ellos. Y sin saberlo, estaba alimentando su imaginario para concebir la comarca, que es el sitio en el que residen todos los hobbits. Su mundo imaginario se dividía en 4 distritos. Estaba el del norte, también el del sur, este y oeste, y sus nombres hacían referencia a las viejas familias que vivieron allí en otros tiempos. Asimismo, poseían costumbres muy semejantes a las que tenían los campesinos de la zona rural en la que moraba Tolkien. Sería el mismo autor quien reconocería que él jamás inventó nada para darle vida a sus historias, sino que todo ya estaba creado. Para su muestra, un botón.
Existen vivencias de Tolkien que han sido trasladadas al pie de la letra al Señor de los Anillos, que es una de sus obras maestras, como aquella ocasión en que durante el verano de 1896 John Ronald y su hermano Hilary salieron a pasear por el campo y se encontraron con un viejo molino. Allí había unos cuantos hongos listos para cosechar y cuando lo hacían se llevaron una gran sorpresa porque apareció este personaje siniestro que en realidad era un niño de su misma edad. Sin embargo, el par de hermanos había dejado volar su imaginación y lo bautizaron como el Ogro Blanco, porque con su apariencia y griterío logró espantarlos y echarlos de su molino. Este exacto mismo incidente es recreado en El Señor de los Anillos, cuando los hobbits Frodo, Pippin, Merry y Sam entran en la propiedad de un granjero a agarrar algunas setas y se pegan el susto de sus vidas cuando aparece el ogro negro, que no era nada más y nada menos que un granjero que intentaba ahuyentarlos con perros y unos cuantos gritos para que no robasen sus alimentos. El amor que sentía John Ronald hacia el medio rural se afianzó durante esos primeros años de vida que más adelante se vieron reflejados en cada una de sus historias. Y otra cosa que impresiona en El Señor de los Anillos es la vitalidad y poderío de los bosques que fueron plantados en los viejos días. Esos bosques podían envolver a sus visitantes con la niebla o tragar a un hobbit vivo por invadir su territorio. El poder de los árboles era excepcional. Prácticamente era imposible romper con sus encantamientos y dominio. En cambio, había otros árboles encantados que eran muy nobles e inteligentes, como los Ents, quienes arrimaron su hombro durante la Gran Guerra del Anillo. Evidentemente, todas estas fantasías eran un producto de la realidad que John Ronald ya había vivido. Pasaron los años y su nuevo escenario de inspiración fue la escuela. John Ronald estudiaba en la capital de las Tierras Medias Orientales, a casi 6 kilómetros de la zona rural en la que habitaba con su familia. Él no tenía dinero suficiente para costearse trenes y tranvías, así que la única alternativa era levantarse temprano y realizar largas caminatas para llegar hasta la escuela. Tolkien y Hilary solían jugar en los rieles del ferrocarril y a nuestro mago de las palabras siempre le llamó mucho la atención esos extraños nombres que estaban escritos en los vagones. No tenía la menor idea de lo que significasen esos nombres, pero intentaba pronunciarlos y se maravillaba con su posible sonoridad. Él no sabía en ese tiempo, cuando apenas tenía 8 años, que estaba leyendo en galés, un idioma que se convertiría en uno de sus predilectos y que sería la base para la creación del Sindarin, una de las lenguas que hablan los elfos en sus cuentos. Tolkien utilizaba una mixtura de palabras remotas y fascinantes del galés para conseguir la suavidad y sonoridad de las lenguas élficas, y la instrucción que él recibió en la escuela también lo ayudó para acrecentar su fascinación por la magia de las palabras. Ya en capítulos anteriores habíamos visto la poderosa influencia que tuvo la educación en Tolkien para que él fuese capaz de crear una obra de la magnitud de El Señor de los Anillos y toda la mitología que gira en torno a ella. Por ahora veamos esos otros sucesos que vivió John Ronald y que él trasladó a su obra. ¿Recuerdan a Francis Morgan, su cuidador acérrimo? Los Tolkien compartían mucho tiempo con el padre Francis, que se interesaba mucho por ellos y su cuidado. Cuando su madre aún vivía, compartieron varias reuniones y paseos con Francis Morgan, un personaje que tenía el hábito de fumar con una pipa de madera de cerezo. Y años más tarde sería Bilbo Bolsón y otros personajes quienes heredarían esa afición al tabaco de pipa. Y durante unas vacaciones que también habían compartido con el padre Francis, Tolkien había salido por la noche de paseo, y a su retorno, su hermano Hilary fue a recibirlo con un farol encendido. Algo muy similar sucede en El Señor de los Anillos, cuando los hobbits están por salir de la comarca y el ogro negro, que en realidad era un granjero malhumorado y con muchas ganas de ayudar, los despide con un farol encendido y les entrega una canasta de hongos para la larga travesía que realizarían los hobbits. Vamos a dar un salto en el tiempo.
Cuando John Ronald tenía 21 años, había vivido varias experiencias que lo convirtieron en un ser bastante realista y sensible, y además adquirió varios elementos que enriquecerían su obra. A sus 21 años, el joven John Ronald había desarrollado una sensibilidad y pasión significativa por los lenguajes y los poemas heroicos. Fueron esas lecturas las que despertaron aún más su prestigiosa creatividad para inventar la Tierra Media y el resto de historias que venían acompañadas por criaturas fantásticas como elfos o enanos y magos. Y mientras él estudiaba en la prestigiosa Universidad de Exeter, además de destacar con todo su ingenio, se enlistó en un regimiento de caballería, en el que aprendió a hacer más de una pirueta mientras disfrutaba de las extensas llanuras que probablemente le sirvieron para crear el escenario de los jinetes de Rohan con esos caballos tan veloces como ningún otro. Y durante ese mismo periodo, John Ronald aprendía sobre métrica medieval inglesa en sus clases, una técnica altamente compleja que años más tarde utilizaría en los cantos y poemas de las poblaciones de Rohan. Durante 4 años, Tolkien se dedicó de lleno a los estudios hasta que estalló la Gran Guerra y tuvo que servir en ella. Dicho suceso también inspiraría varios de los pasajes y personajes de sus obras, como Sam Gamgee, el fiel escudero de Frodo, que en realidad era el reflejo de un soldado inglés y de los asistentes de guerra que Tolkien conoció en 1914 durante el conflicto bélico. Al autor, todos ellos le parecieron superiores a él por su humildad y compromiso con el deber, y no solamente los hobbits conservaron el espíritu de los soldados rasos, sino que los recuerdos de la guerra también fueron revividos en la descripción que hace Tolkien sobre Mordor, con esas ciénagas de fallecidos que Frodo, Sam y Pippin tienen que atravesar antes de llegar al país de la sombra. Se trata de una tierra calcinada que está con árboles retorcidos y putrefactos, donde se percibe un halo de muerte y desolación, tal y como sucedió durante la Gran Guerra. Toda la obra literaria de Tolkien era algo así como un espejo en el que se puede ver reflejado su día a día, desde sus idas y venidas hacia la escuela, donde también están sus amistades y los tiempos de guerra que le tocaron vivir. Tolkien registraba con minuciosidad lo que ya estaba allí y sus experiencias, porque historias semejantes solo podían nacer de la luz y la oscuridad que conviven la mente y la realidad humana. En sí fue su talento creador, sensibilidad, genio e ingenio los que le dieron paso a la creación de la Tierra Media y demás historias. Y en este momento ustedes se preguntarán en qué momento finalmente John Ronald Tolkien publica su obra, porque hasta ese entonces toda creación había sido utilizada como una herramienta para hacer dormir a sus hijos y no tenía plan alguno de sacarlas a la luz. Las historias de Tolkien crecían noche tras noche, cuando finalmente los retoños caían rendidos. Él construía la historia del señor Bilbo Bolsón, que en algunas ocasiones sufría unos giros tan sombríos que atemorizaban al autor, porque esa no podía ser la línea que seguiría un cuento infantil. Sin embargo, la mente de Tolkien estaba muy acostumbrada a las epopeyas heroicas y su propia mente lo conducía hacia esas situaciones sombrías en el recorrido del Hobbit. Dicho libro terminó de ser escrito en 1930 por puro placer creativo y se quedó allí, empolvándose en los estantes del estudio de John Ronald, hasta que un buen día llegó una antigua estudiante y muy buena amiga de la familia, quien descubrió aquel montón de páginas llenas de polvo y quedó fascinada. Inmediatamente le pidió a una amiga que los publicase en la editorial en la que ella trabajaba, y John Ronald aceptó a regañadientes. Finalmente, El Hobbit se publicó 7 años más tarde y tuvo un éxito rotundo.
Los ávidos lectores pedían cada vez más historias de ese calibre y Tolkien no estaba muy seguro de ser capaz de continuar la historia del Hobbit, porque Bilbo Bolsón retornaría de un viaje para ser feliz. Sin embargo, el contundente éxito hizo que Tolkien se animara a escribir una continuación que iniciaba con una importante celebración de cumpleaños y con un mago que sabía hacer fuegos artificiales. Que a propósito, es un personaje que salió de una postal que él había adquirido en uno de sus varios viajes por la ruralidad inglesa y en el reverso anotó origen de Gandalf, y un anillo único con poderes maléficos pertenecientes al Señor de las Sombras. El Señor de los Anillos fue la continuación de la aclamada obra El Hobbit, escrita tal cual como lo ha dicho su autor, con la sangre de su vida, pues le dedicó madrugadas enteras a investigar y perfeccionar los idiomas reales e inventados que enriquecerían esa obra. Inventarla le llevó décadas, porque tuvo varios intervalos en los que no conseguía escribir ni una sola palabra o abandonaba a Frodo o a Gandalf por falta de tiempo o inspiración. Pero después de todo, Tolkien nos dejó una de las más grandes obras de la literatura fantástica. Después de todo, esos 12 años de arduo trabajo nos han dejado una de las más grandes obras de la literatura fantástica que ha sido disfrutada por varias generaciones y las que vendrán lo seguirán haciendo. Aún nos queda un capítulo adicional sobre la biografía de John Ronald Tolkien, el mago de las palabras. Lo estaremos presentando la próxima semana y mientras tanto, queridos amigos, les agradezco mucho por haber visto este video. Si es que les gustó, recuerden dejar un like, comentarlo y por supuesto compartirlo con sus amigos. Muchas gracias.